Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Nuevamente de volvernos a ver, vamos al día a día y Dios ha sido bueno, nos permitió llegar a este momento. Y qué bueno que sea frente a la palabra de Dios, queriendo estudiar cosas que nos interesan acá. Hemos venido hablando en cuanto a los hijos de Dios y los hijos del diablo, y que esto no es una cosa fácil para decirle a la gente o preguntarle, como ya les dije, si hiciéramos una encuesta preguntándole a la gente que si es hijo de Dios o hijo del diablo. Toda la gente cree que es hijo del diablo, de Dios, son hijos de Dios y que todos van al cielo. Y esto es una mentira que han metido en la gente y por eso la gente está confiada. Es que si yo supiera que yo soy un hijo de Dios y que yo voy al cielo, entonces ¿de qué me preocupo? Por eso la gente no se mosquea, anda bien tranquila, pase lo que pase, haga lo que haga, yo me voy al cielo porque soy un hijo de Dios. Y esto es un engaño tremendo. El día que uno se da cuenta que hay dos padres espirituales y que todos prácticamente nacemos siendo hijos del diablo, y en un punto de nuestra vida nos encontraremos con Cristo el Señor, le creeremos, nos bautizaremos, recibiremos el Espíritu Santo y llegaremos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo el Señor, como dice en Gálatas capítulo 3 versículo 26, creo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí llegamos nosotros a pasar del reino de las tinieblas de su amado Hijo, el reino de las tinieblas de Satanás, al reino de la luz de su amado Hijo. Y ojalá, porque nosotros luchamos buscando gente y haciéndole entender, busquen la luz, busquen a Jesucristo, salgan de las tinieblas, porque como dice la Escritura, decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es la imagen y gloria de Dios. Están como vendados y piensan que van por buen camino, y el día que les quite la venda ya están al borde del abismo y ya no hay nada que hacer. Pero el día que se conviertan a Cristo, esa venda se quitará, como les decía Pablo allá en 2 Corintios capítulo 3, hablando en cuanto a la ley y todas estas cosas, y cuando Moisés estuvo en el monte, que se le pegó la gloria de Dios y su rostro resplandecía, pero dice, cuando se conviertan a Dios, la venda se les quitará, porque él se colocaba un velo y todas estas cosas. Así que son cosas que necesitamos entender. Claro que uno habla con la gente que nunca han cogido la palabra de Dios y salen corriendo. Estas cosas son importantes entenderlas y dejar de pensar que yo soy un hijo de Dios y que me voy al cielo, y empezar a buscar y ver si es verdad o qué. Este es el propósito de estos estudios, que cada uno sea consciente y piense, verdaderamente yo seré un hijo de Dios, porque como dice, yo no le hago mal a nadie ni nada de eso, entonces yo no soy un hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que roban, matan y todo esto, pero todo tiene que ver con una relación con Jesucristo. Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos nuevamente con gratitud como siempre, Señor. Gracias porque un día, en el caso mío, en 1984, en un septiembre, pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Gracias solamente por creer en Él y seguir creyendo, porque fiel es el que ha prometido, y aquel que dijo ser la verdad es el que ha dado esas promesas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y yo le he creído. Y si ahí recibimos el Espíritu Santo, ahí estamos asegurados, porque esta es la clave.
Esto es lo que Dios ha dado como anticipo de todo lo que se nos viene después. Así que muchas gracias, Señor. Y lo que estamos hablando no es tan sencillo, y el único que puede hablar con autoridad y claramente estas cosas es Cristo, aquel que nunca pecó, el único Hijo de Dios. Pero por la fe en Él llegamos también a ser hijos de Dios, y todo el que tenga planes de vida eterna, salvación, tiene que llegar a ser un hijo de Dios por la fe en Cristo el Señor. Muchas gracias, Padre, porque todo está escrito y todo está explicado acá. Lo que necesitamos es invertir tiempo y buscar, y que el Espíritu Santo nos ayude como siempre. Que en este día y siempre el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Partimos de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, que es de ahí es donde hemos estado sacando todo esto, que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ya vimos que no hay quien haga justicia, no hay justo ni aún uno. Así está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tremendo. Solo hay uno, el justo, que sería lo que vamos a hablar tal vez al final. Aquel que es justo y el que puede justificarnos delante de Dios, porque la ley no nos va a justificar. Pero dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, una de las evidencias, evidencia de que uno es hijo de Dios es porque ama a los hermanos, ama a la familia, ama a los demás. A los que son llamados hijos de Dios, es una persona que no aborrece, no hace esas cosas que vienen siendo la obra del diablo. Porque dice acá, porque en el versículo 11, estamos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí podemos ver la diferencia entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que llega a ser Jesucristo, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es muy importante. Que nosotros dejemos de ser injustos y pasemos a ser parte de la justicia divina que nos es impuesta o implantada a nosotros. Pero no como Caín, que era del maligno, y el que era del maligno era del diablo, ese mató a su hermano, porque esa es la obra del diablo. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón vino para robar, para hurtar, robar, matar y destruir y engañar y de todo. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Caín hizo la obra del diablo, que es robar, matar, destruir, engañar y de todo lo demás. Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o del reino de las tinieblas al reino de la luz, como la quiera poner. Sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, pero el que no ama sigue muerto. Este no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios y sigue haciendo la obra del diablo. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Es homicida, porque un homicidio comienza con eso, aborreciendo, no lo ama, lo odia, y sigue hasta que lo mata. Todo comienza con esto, porque cuando leemos en el capítulo 5 de Gálatas, si lo cogemos por ahí del versículo 18 en adelante, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, homicidios, enojo, iras, borracheras. Todo esto está incluido con el homicidio, porque todo comienza con la ira, con algún enojo, los pleitos y las cosas, y va a terminar es en muerte o alguna cosa de estas. Pero Dios lo toma así. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Este es un hijo del diablo. En el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, es muy importante. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, esto es amar a Dios, pero hacer la obra del diablo. Y esto no es la obra de un hijo de Dios. Si vemos a Cristo, el Hijo de Dios, Él nunca haría esto, de amar a Dios y aborrecer a los demás. Él amó a Dios y nos amó a nosotros, y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Es Cristo, no es otra cosa. El versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero si dice, yo amo a Dios, pero a este no lo puedo soportar, dice, no, pues esa es la obra del diablo, esa no es la obra del Señor, porque la clave es Cristo. Cristo nunca haría eso. Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz, que está en Cristo, como dice en el capítulo 12, versículo 6 u 8 de Juan, capítulo 12, versículo 8, pongámoslo ahí, dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero si alguno dice, yo estoy en la luz, estoy en Cristo, pero aborrece a su hermano, éste está todavía en tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz, que es Cristo, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No podemos decir yo amo a Dios, yo soy un hijo de Dios, pero aborrece a su hermano, haciendo la obra del diablo. Los hijos de Dios se manifiestan, como dice acá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, y el que ama a los demás, ama así como Cristo nos amó a nosotros. Todo esto tiene que ver con Cristo, que es la luz. Así que si decimos, yo estoy en la luz, pero aborrezco a mi hermano,
anda en tinieblas y las tinieblas han cegado sus ojos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es mentiroso, es un mentiroso. El 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero aquí no podemos mezclar las cosas de que yo amo a Dios, yo a Él le sirvo, lo amo, le obedezco, todo, pero yo no soporto a mi hermano, yo lo aborrezco, yo no lo tolero, yo no. No, esa es la obra de un hijo del diablo. Esto, aquí no hay vueltas que darle. Se manifiesta por las evidencias, por los frutos que nosotros producimos. Por acá decía aquí en Efesios capítulo 5, versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero podemos decir: yo soy hijo de luz porque soy hijo de Jesucristo, lo que quiera decir. Pero si anda aborreciendo a los demás, a los hermanos y todo esto, está en tinieblas. Por eso dice acá: porque en otro tiempo erais tinieblas, andábamos en el reino de las tinieblas de Satanás, mas ahora sois luz en el Señor, y si somos luz, andemos en luz, como hijos de luz. Pero si decimos que somos hijos de luz y andamos como los hijos del diablo, en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bien. Ahora, tenemos un buen ejemplo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 37 de Génesis. Génesis capítulo 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. Dice el versículo 1: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían. Por eso dice: si alguno aborrece a su hermano, este no es de Dios. Ahora, aquí tenemos que andar con más cuidado. Estos yo no les voy a decir: estos son hijos del diablo. Estos son los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Pero Dios permite al diablo para que haga todas estas cosas, porque aquí hay un propósito: es sacar a José de aquí y colocarlo en Egipto. Entonces Dios utiliza a los hijos de Bilha y de Silpa, que se portaban mal, y José era un hombre íntegro y veía lo que ellos hacían y no compartía ese comportamiento que ellos tenían, y le informaba al papá, y el papá tenía el hijo preferido, que era José. Y muchas veces se habla de esto, de la preferencia de los hijos, que uno se inclina, y por eso vinieron estos problemas. Pero no, entendiendo lo que está pasando aquí, esto tenía que darse así, porque a las buenas Jacob no iba a mandar a Egipto a José. Y Dios tiene que valerse de algunas cosas para sacarlo de acá. Así que ellos le aborrecían.
porque Jacob amaba más a José que a ellos y no podían hablarle pacíficamente. Aquí cualquiera puede decir, este es un hijo del diablo, pero estos no son hijos del diablo, pero están haciendo la obra del diablo. Dios permite estas cosas, como permitió allá a Job que lo probara Satanás y todas las cosas. Pero aquí hay un propósito que uno lo entiende, y yo no diría estos son hijos del diablo lo que están haciendo acá, pero sí están haciendo la obra del diablo, que es aborrecer, odiar y toda esa cosa. Esto no viene de Cristo. Cristo es amor, nos ama, y Él dijo, no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y Él la puso. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que está pasando acá no tiene nada que ver con Jesucristo, no, el ejemplo que es Él, pero esto tenía que darse de alguna manera. Ahora dice en el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Mire lo que está pasando acá, y dice, el que aborrece a su hermano no está en la luz sino en tinieblas. Y todo esto lo está permitiendo Dios, pero vamos a ver que todo comienza, lo aborrece, no le pueden hablar pacíficamente, y todas las cosas que José hablaba le molestaban a los hermanos, porque él no estaba de acuerdo con las cosas que ellos hacían. Y todo esto es plan del Señor, y el propósito es con el joven José. Y lo aborrecían todavía más cuando él le contó a los hermanos un sueño. Ahora, en el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Estas cosas sucedieron en Egipto. Todo esto tiene un propósito, y Dios tiene un plan con todo lo que está pasando acá. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Ellos entendieron, José está en el medio y todos nos inclinamos a él. Y eso se dio. Esas cosas sucedieron así. Señor, ¿reinarás sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Ya no era solamente porque era el hijo preferido, no era solamente porque él informaba el mal proceder de sus hermanos. Ahora es por los sueños que nos vas a reinar sobre nosotros, y ahí lo aborrecieron más por las palabras. Y mire cómo va la cosa. Y toda la cosa es que le aborrecían, y no es, a veces no toma en cuenta eso, no le toma muy en serio. Pero en el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Se preocupó Jacob, ¿qué son esos sueños? Y José no se los podía explicar. Él tampoco, yo he soñado esto, pero no sé qué va a pasar. Así que en el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ya pasaron de aborrecerlo a tenerle envidia, y la cosa va creciendo. Si un problema no se soluciona a tiempo, esto sigue creciendo, y después puede terminar
muy mal. Esto es como que entra un ratón a la casa y uno no lo saca, después va y trae el resto de la familia y se quedan en la casa. Yo vi el caso de una hermana que la casa prácticamente era sola y entró un ratón, después el otro, tal vez fue y avisó, trajo la familia y vivían ahí. Se levanta una ratonera que casi no lo pueden destruir. Si las cosas no se solucionan a tiempo, después tendremos problemas. Este problema va aumentando y muchos de ustedes saben dónde va a terminar esto. Pero bien, entonces sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué será lo que está pasando aquí? ¿Por qué José ha tenido estos sueños que 11 estrellas se inclinan a él y el sol y la luna y 11 estrellas también vienen a postrarse delante de él? Los jóvenes entendían, ¿vendrás, reinarás sobre nosotros? ¿Señorearás sobre nosotros? Ellos entendían, el manojo de José está en pie, erguido, pero el de ellos se inclinan hacia el manojo de José. Y estas cosas se dan, pero mire lo que se utiliza, es que lo aborrezcan, que le tengan envidia, y esto va a ir creciendo. En el próximo ya nos toca hacer otro para lograr terminar porque se nos va el tiempo. Pero son cosas importantes, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Todos llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. No es por nacimiento, somos hijos de Adán, venimos de atrás y es una generación caída, mala y perversa de la que somos. Por eso vino Cristo, a rescatarnos a nosotros para pasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. De lo contrario, si fuéramos hijos de Dios, Él no hubiera venido a sacrificarse y tampoco se estaría predicando la palabra de Dios en este tiempo. Ya todo hubiera terminado, pero no, la cuestión sigue. La cosa es que nos han engañado, haciéndonos creer que todos somos hijos de Dios y que todos vamos al cielo. Si eso fuera así, Cristo no había muerto. Ya no se predicaba. ¿Para qué vamos a predicarle a los hijos de Dios si todos son creyentes? Hablamos esto porque hay unos que les falta creer todavía en Cristo y llegar a ser salvos, que es el propósito del Señor. Bien, nos despedimos por hoy bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.